Ok, unas cositas que se nos quedaron pendientes, ya que la semana pasada, antepasada, perdón, alcanzamos a ver bien los casos de sufijación y prefijación, que son en esencia los más abundantes, sobre todo los de sufijación, en el mundo de la derivación o afijación, ¿no? Esto también, bueno, lo que nos quedó, la colita que nos quedó, es algo que ya conocen ustedes porque lo vimos cuando estábamos revisando o trabajando con el análisis morfológico más general, pero vale la pena igualmente que lo revisemos. Me refiero a casos como aprisionar, desterrar, excarcelar, por ejemplo, en los que vemos que hay una formación de palabras que implica también un cierto tipo de afijos. Se me olvidó abrir el chat, pero bueno, lo abro al tiro para que no me pierda ninguno de sus comentarios. Aquí sí, ahora ya lo tengo. Pero a diferencia de lo que pasa con los ejemplos de sufijación, por ejemplo, en que podríamos tener de, no sé, de perro, perrear, por ejemplo, y creo que tenemos es claramente la adición de un sufijo, es decir, un afijo que va luego de la raíz o al menos luego del elemento central de la palabra. O en el caso de un prefijo, ¿no? Por ejemplo, que podríamos tener, no sé, eh, no sé, uno sencillo, lavar, prelavar, en que tenemos claramente la adición del elemento antes de la raíz o antes de la parte nuclear de la palabra. En los casos de aprisionar, pareciera ser que estamos ante la presencia de dos afijos, ¿no? Porque acá tenemos la raíz prisión, ¿cierto? Ahí. Y pareciera ser que lo que se añade es el afijo a, el prefijo a en particular, y el sufijo a, para formar finalmente la palabra aprisionar. Sin embargo, no existe en la lengua una palabra como prisionar, ni tampoco existe otra como aprisión. Prisionar se habría formado si que efectivamente existiera a partir de prisión, ¿cierto? Más el sufijo ar. A prisión se habría formado si que efectivamente existiera con el prefijo a y la palabra prisión. Pero ninguna de estas dos da un resultado realmente existente. Entonces no podemos hablar de que acá haya habido un caso de sufijación o que haya un caso de prefijación acá. Lo que pasa realmente es que tenemos la raíz prisión y se le añade la parte a y la parte ar al mismo tiempo, ¿cierto? Como dice Constanza, lo que tenemos ahí en realidad no es un prefijo y un sufijo que constituirían entonces dos afijos distintos, dos signos lingüísticos distintos, sino que tenemos un solo signo lingüístico, un solo morfema, un solo afijo, que se pone al mismo tiempo y que abraza la raíz. Y es lo que llamamos, y ustedes lo recuerdan bien, como nos recuerda Constanza, un circunfijo. Eso. Entonces también podemos tener derivación por circunfijación, en que a diferencia de lo que pasa con el prefijo que se añade antes, del sufijo que se añade después, tenemos un solo morfema que aparece en dos partes del significante, abrazando la raíz. Eso. ¿Bien? Otra cosa interesante de los circunfijos es que, y que de hecho, por ejemplo, en este ejemplo que puse aquí queda bastante en evidencia, es que esta parte A, por ejemplo, de aprisionar, en realidad es homónima con otro elemento lingüístico que sí existe y que sí es un prefijo. Por ejemplo, el que tenemos en amoral, perdón, ¿cierto? O en, no sé, apolítico, por ejemplo.
¿cierto? Que son palabras también existentes en el español, amoral, apolítico. Pero es claro que el significado de este prefijo, que aquí sí es un prefijo, a, no es el mismo significado que tenemos en ese elemento A que está dentro de la circunfijación, ¿cierto? Que nos da aprisionar. ¿Qué significado añade el prefijo a para cuando formamos la palabra amoral? O atemporal también, que lo puso muy bueno, ¿no? Lo que puso Ignacia. Claro, algo amoral es que está fuera de la moral, que no es moral. ¿De quién se dice que es apolítico, por ejemplo? Claro, no es exactamente como oposición, no es tan fuerte como oposición a la raíz, porque en ese caso, de hecho, tenemos eh, otros prefijos que indican con más claridad la idea de oposición, como in, por ejemplo, o des, ¿cierto? Por ejemplo, de hecho, podríamos tener de hecho, algunas personas tienen la discusión de si amoral e inmoral son lo mismo. Y probablemente no, ¿no? Hay matices. Lo mismo, también tenemos anti, por ejemplo. Ese es otro prefijo muy claro que indica la idea de contra. A, como dice Florencia, claro, está más relacionado con la idea de estar más ajeno, ¿no? Por ejemplo, un apolítico es alguien que no se interesa por la política, no necesariamente que esté en contra de la política, en ese caso podríamos hablar ya más bien de alguien antipolítico quizás, sino más bien que la política le pasa por el lado, ¿no? En mi generación era famoso el caso del Chino Ríos, ¿no? Bueno, que existe todavía y que ayer hizo algo de noticia, porque él era muy representante de esa idea de no estar ni ahí, por ejemplo, con la política, ¿no? Seguramente alguno de ustedes lo ha escuchado también. Esa es justamente esa actitud del no estar ni ahí, más bien una actitud apolítica. ¿De qué se dice que es atemporal? Cuando decimos que, por ejemplo, una obra de arte es atemporal. Entonces, no es que esté contra el tiempo, no es que vaya a deshacer el tiempo, sino más bien, ¿qué significado da? Eso, que no posee un tiempo establecido, que está fuera del tiempo, que no se relaciona con el tiempo porque de hecho es un poco como decir que es inmortal, ¿no? Ah, Constanza se le ocurrió otro significado, que no ocurre de forma secuencial. A ver, Constanza, ¿en qué estás Sí, pensando? es que atemporal me da a entender como de que no ocurre como inicio, desarrollo, final, sino que hay como Ah, ya, ya. un... Te fuiste más No bien sé por si me explico. estás Claro, pensando en sí. una novela, por ejemplo, en una estructura más tipo Rayuela, por ejemplo. Ujú. ¿Cierto? Ya, claro. Eso es de formación típica de crítico literario. Pero puede aplicarse también para eso, claro. Típicamente, más bien, por ejemplo, una obra de arte atemporal se dice más bien de una que, más bien como que ha superado los límites del tiempo y por lo tanto es válida para todas las generaciones. ¿No? No sé, la Odisea, por poner un caso. Pero claro, también puede aplicarse en el mismo sentido de estar fuera del tiempo a la estructura interna, como lo hace Constanza. Así que también está muy bien. Pero bueno, claramente entonces esta A que aparece en estos ejemplos de acá es un prefijo y tiene esa idea de ajeno, ¿no? Fuera de... no exactamente oponerse, pero sí estar como en otro ámbito distinto de lo que indica la raíz. Pero en aprisionar, ¿qué significa la A? Bueno, claramente no significa ajeno a la prisión, porque en ese caso una persona que yo aprisiono o a alguien a quien yo aprisiono lo tendría fuera de la prisión, y no, si yo aprisiono a alguien, lo dejo en prisión, ¿no? Así que claramente esa A no es lo mismo. De hecho, incluso es un poco difícil tratar de entender cuál es el significado que aporta A, porque probablemente no aporta ningún significado por sí mismo, sino que solamente en conjunto con esta otra parte, el ar, digamos que está ahí en realidad como representante de todas las formas verbales, ¿no? Aprisioné, aprisionamos, aprisionarás, etc. Estas dos partes, a y ar, en conjunto forman la idea de eh, poner en prisión. Es decir, un verbo que indica poner dentro de lo que está en la raíz. Así es como funciona entonces un circunfijo.
Se trata de un solo signo lingüístico, de un solo morfema, de un solo afijo, que se añade por una sola vez, o más bien de una sola vez, a la palabra, abrazando la raíz. No se trata entonces de un prefijo y un sufijo, sino de un solo morfema. En eso se diferencia, y eso sí lo alcanzamos a ver hace un tiempo, de casos como submarino, ejemplo de prueba, ¿cierto? En que sí podemos detectar dos pasos y entonces dos afijos, ¿no? Primero mar, y de ahí, por ejemplo, marino, es decir, relacionado con el mar, y luego submarino, que es lo que está debajo, ¿cierto?, del mar, o relacionado con lo que está debajo del mar. Se pueden ver dos pasos, claramente, se pueden ver que los afijos funcionan y añaden significados de manera independiente. Entonces aquí no estamos ante un solo afijo, sino que ante dos. Y es distinto entonces de lo que pasa en casos como aprisionar o desterrar, ¿cierto?, que está formado por la raíz tierra, en este caso representado por el alomorfo ter, y la parte des y ar, que se añaden al mismo tiempo para formar la idea de expulsar de una tierra, no expulsar de un país, probablemente. Perdón, estaba mirando en el chat. Florencia tiene una pregunta, pero no la entiendo muy bien. ¿La podrías repetir? No, eras de si lo de a y ar podía ser un circunfijo, porque había pensado como amarrar también, o palabras así. Bueno, en efecto, es un circunfijo, lo de a y ar en aprisionar. Eso clarísimo, sí. Pero qué bonito el caso de amarrar, a verlo. Veámoslo. Amarrar. ¿Cómo lo analizarías tú, Flor? Lo había comparado en mi cabeza muy rápido con otras palabras Toda la como, cabeza con la idea de circunfijo. sí, como amarré. Tienes razón, amarrar tiene dentro de su familia, ¿no? Dentro de su familia morfológica, podemos encontrar palabras como amarré, O amarraré. claro. Si se fijan, son todos, ay, perdón, amarraré, son todos casos de flexión. Estamos siempre dentro del mismo verbo, amarrar, amarré, amarraré. No hay un cambio realmente en el significado de la palabra, estamos siempre ante un nombre de un evento, conjugado de manera distinta. Entonces estamos siempre dentro de la morfología flexiva. Pero ¿podríamos tener algún cambio derivativo? Es decir, alguna palabra en que añadamos algún afijo que cambie el significado de amarrar o de la que pueda venir a amarrar. Amarre puede ser, ¿o no? Tienes razón, la única que se me ocurre a mí es amarre, también. Claro, es muy probable que de amarre haya venido a amarrar, ¿cierto? O quizás a la inversa, ¿eh? Acá no es siempre tan clara la dirección en que tenemos un cambio. Pero si tenemos de amarre a amarrar, lo que tendríamos probablemente es la adición de este típico sufijo que forma un verbo, ¿no? A partir de un sustantivo. Como por ejemplo de peine, peinar, lo mismo. Y que hemos visto en realidad en un montón de otros casos. Pero acá en realidad estaríamos hablando de una sufijación, no de una circunfijación, porque solamente añadimos el ar. En cambio, en casos como aprisionar, no se añade ar, sino que se añade también al mismo tiempo antes, abrazando nuevamente a la raíz. Sí. Claro, distinto habría sido si es que amarrar viniera en verdad de mar. Y tuviéramos algo así como mar, dar. Y eso significara algo así como llevar hacia el mar o poner en el mar. Sí, con una formación análoga a la que tenemos en aprisionar, ¿no? Que es poner en prisión. Si tuviéramos esa palabra, amarrar, eh, en el castellano y con ese significado, ahí probablemente podríamos hablar de un sufijo, ¿cierto? Pero claramente es una fantasía, esto no existe en castellano, así que el amarrar que nosotros tenemos, o bien es una palabra en sí misma, o quizás viene de amarre solamente como una sufijación. ¿Bien?
Lo mismo pasa entonces en casos como el desterrar, ¿cierto? Que es sacar o echar de una tierra, excarcelar, que curiosamente es justamente lo contrario de aprisionar, ¿cierto? Que a partir de la raíz cárcel se le añade un prefijo como ex, y acá ar. Ahí tenemos entonces varios ejemplos de circunfijación. Eso. La verdad es que no hay mucho más que decir, salvo recalcar la idea de que se trata acá de un solo morfema, un solo afijo que se añade de una sola vez, y esa es la clave para distinguirlo de los casos de derivaciones sucesivas, podríamos decir, como en el caso de submarino, ¿no? En que vamos añadiendo afijos uno en cada paso, ¿no? En que podemos justamente detectar más de un paso. Hasta ahí en realidad con los circunfijos hay alguna otra discusión en relación con ellos, pero no vale la pena entrar a esa, porque son más bien polémicas propias de gramáticos. En algún momento, si alguno de ustedes se interesa, les puedo ofrecer algo más de esa polémica. Pero por el momento yo creo que estamos bien con ello. ¿Bien? Ok. Hasta ahí entonces con los circunfijos. Como ven entonces, a modo de resumen, en la derivación, que es el primer proceso lexicogenésico que hemos estado estudiando como propio del español, que usa mecanismos internos del español para formar nuevas palabras, podemos tener derivaciones por sufijación, por prefijación y por circunfijación. Y por supuesto tenemos también la posibilidad de combinar estos procesos para formar palabras más complejas, ¿no? No necesariamente se pueden aplicar una sola vez. De hecho, bueno, el ejemplo de submarino es muy claro, ¿no? Primero tenemos una raíz, aplicamos un prefijo o un sufijo, nos queda marino, un prefijo nos queda submarino, y eso luego puede seguir derivándose. También la circunfijación puede perfectamente entrar en ese ámbito. O sea, por ejemplo, si hablamos del destierro, por ejemplo, que estábamos hablando recién, o desterrar, que es el ejemplo específico que teníamos, podemos hablar no sé, podríamos perfectamente pensar en una palabra como predesterrar, que es un acto que ocurre antes del destierro, y eso sería añadirle un prefijo, y perfectamente llegaríamos a su significado, ¿no? Porque claramente es composicional el significado. Podemos ir intuyéndolo, infiriéndolo a partir de la adición de los signos lingüísticos, de los morfemas que vamos poniendo. Eso, hasta ahí con la derivación entonces. ¿Alguna duda que nos haya quedado, chicos, sobre este tema, ya sea de los circunfijos o en general de la derivación? ¿Todos clarísimos? Súper. Ya, cambiemos entonces vamos a pasar a otro proceso interno de formación de palabras de la lengua. Ahí les traigo un ejemplo para que lo veamos. Un ejemplo muy actual, de hecho de esta mañana, de un diario español, La Vanguardia, que saca este artículo. Dice: Chile renace y sale en masa a celebrar el fin de la construcción de Pinochet. Pensé que iba a haber más celebraciones por el chat. Eso, Pero les quiero llamar la atención, bueno, aparte de recordar la gesta del día de ayer, ¿cierto? Probablemente tiene que a todos nos tiene muy satisfechos, muy contentos por la alta participación y además por un resultado tan bonito. Quiero llamarles la atención sobre este tercer párrafo. Dice: familias enteras, jubilados, estudiantes, inmigrantes, volvieron a inundar la ya emblemática Plaza Italia tras una histórica jornada que para algunos fue una elección democrática al mundo y para otros una victoria agridulce que costó demasiadas vidas. Algo interesante, ¿no? ¿Qué significa esta palabra que está ahí, al final del párrafo? ¿Qué significa agridulce? ¿Qué le da la idea de una victoria agridulce que costó demasiadas vidas? Ignacia nos dice, ¿no?, que tiene un gusto entre amargo y dulce. Tienes toda la razón. ¿Cómo se formaría entonces, Ignacia,
Ignacia también nos dice, claro, Francisca, que es entre agrio y dulce, que tiene las características de algo bueno y malo. Yubitsa también nos lo indica. Constanza, que trae felicidad pero nostalgia, también es cierto. Ignacia, ¿cómo dirías tú que está formada la palabra agridulce? Hola, ¿se escucha bien? Siempre te oímos bien, Ignacia. Ya, perfecto. Sería, como dicen mis compañeras en el chat, agrio y dulce, solo que se resume a agri. Tienes razón, claro. Tendríamos la parte agrio, que toma un alomorfo, ¿cierto? Agri, pero que todavía es claramente detectable como esa palabra. Y ¿Se luego imagina fuera agri de agricultura? ¿Cómo? ¿Se imagina fuera agri de agricultura? Sería súper raro. Sería raro, ¿no? Pero claramente no es el significado que quiere decir en esta frase, ¿no? Porque agridulce sería como No, una... claramente no. No, es que es por la reforma agraria, porque ahora bienvenidos a Chilezuela. Ya, perdón, dejo mi propaganda política para otro momento. Bueno, podría ser, de hecho, no sería imposible. Vamos a Agrio ver. y dulce, la dejo ahí. No, pero que está bonito lo que dijiste, Ignacio, porque vamos a ver algún ejemplo en que efectivamente se pueden hacer ese tipo de cosas. Pero claramente aquí no, ¿no? Sería raro pensar en algo agrario y dulce a la vez, al menos en este ejemplo, ¿no? No es que sea imposible pensarlo. Sino que claramente es agrio más dulce. Voy a poner aquí en la O para que no se nos arranque ese origen. Bueno, claramente aquí no tenemos una... Bueno, acá tenemos una formación de una palabra nueva, ¿no? Agridulce es una palabra distinta de agrio y una palabra distinta de dulce, ¿no? De hecho, es una combinación de los dos. De hecho, por ejemplo, si uno piensa en un sabor, yéndonos al significado más literal, un sabor agridulce es distinto de un sabor agrio y es también distinto de un sabor dulce. Pero claramente aquí no ha habido una adición de un afijo, ¿no? No podríamos hablar de un caso de sufijación, ni de prefijación, ni de circunfijación. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cómo se forma la palabra agridulce? ¿Qué proceso en particular ocurre? Constanza nos dice que tiene un intermedio de dos extremos. Es cierto, en el sentido de que los dos extremos serían la palabra dulce y la palabra agrio y se juntan, ¿no? Y de hecho, uno de ellos pierde una partecita de su forma, ¿no? De su significante. En eso tienes toda la razón. Pero, por ejemplo, para compararlo con otros que son parecidos, de hecho, en que la gramática general encuentra que son fenómenos parecidos, podríamos tener casos también como, por ejemplo, sordomudo. Enseguida voy a los chats, porque claramente ya tienen algunas respuestas re interesantes, ¿no? En el caso de sordomudo, ¿de quién decimos, o de qué tipo de persona decimos que es una persona sordomuda? Bueno, evidente, ¿no? Una persona que no tiene ni la audición, ni puede hablar, ¿no? Un problema fisiológico. Es decir, es a la vez sorda y también muda. En este caso, a diferencia del ejemplo sobre lo que llamaba la atención Constanza, mantenemos las dos raíces de manera idéntica, ¿cierto? No hay elisión de alguna parte de alguna de las raíces. Así que, y esto típicamente se considera también parte del mismo proceso. Bueno, varios de ustedes ya lo fueron poniendo dentro del chat, ¿no? Javiera, por ejemplo, nos dice que se construye con dos raíces, ¿cierto? Se unen dos raíces y efectivamente eso es lo que pasa en ejemplos como este. Tenemos dos morfemas que a diferencia de lo que pasa con la sufijación, la prefijación y la circunfijación, en que tenemos claramente un morfema que puede actuar libremente, ¿cierto? Por ejemplo, de nuevo en el caso de submarino, ¿no? Claramente mar es la raíz porque actúa libremente en la lengua como una palabra, ¿no? En cambio, ino y sub no lo son, sino que son afijos porque no pueden existir independientemente de una raíz, ¿cierto? Son morfemas con su propio significado, pero es siempre un significado y un significante que es dependiente. En cambio, en los casos de agridulce y sordomudo, los dos elementos que lo componen pueden existir de manera independiente al otro, a su compañero. Uno puede hablar de un sabor agrio o de una sensación agria, de un sabor dulce, una sensación dulce, y de una persona sorda que no sea muda, y de una persona muda que no sea sorda, por ejemplo,
Es decir, pueden existir de una manera independiente. Y eso justamente es lo que hace que sean raíces. Aquí, en efecto, como ustedes han dicho muy bien, tenemos una combinación de al menos dos raíces, puede haber más. Lo más habitual, sin embargo, es que sean dos. Y es el caso que llamamos justamente de la composición. Eso. Entonces, una composición, como ustedes muy bien han dicho, consiste justamente en la unión de al menos, y en el caso más habitual, dos raíces para formar una palabra nueva. Eso. Una cuestión interesante de la composición es que típicamente lo que tenemos los hablantes presentes en la mente para formar una palabra nueva es una especie de esquema mental que está disponible para, generalmente para la formación de nuevas, para la combinación de nuevos elementos que siguen el mismo esquema. Voy a explicarme al tiro para que vean a qué me refiero. Por ejemplo, si tengo palabras como... Bueno, sigamos con el ejemplo de agridulce. Y de sordomudo también. En agridulce y sordomudo lo que tenemos son combinaciones de dos raíces que pertenecen ambas a la misma categoría gramatical. Agrio es un adjetivo. Dulce también es un adjetivo. Y eso nos da como resultado un tercer adjetivo que es agridulce. Es decir, combinamos un adjetivo y un adjetivo para formar un adjetivo más complejo. Bueno, ¿por qué es un adjetivo? Bueno, ahí es una pregunta que no es tan fácil de responder, pero para responderlo de manera rápida, podemos decir porque cumple la función sintáctica de modificar un sustantivo. Eso sería una buena respuesta en términos simples, para no complicarnos demasiado. Por ejemplo, decíamos recién sabor. Sabor dulce, ahí tendríamos un sustantivo, sabor modificado por un adjetivo, dulce, sabor dulce. Sabor agrio, un sustantivo sabor modificado por el adjetivo agrio. Y también tenemos sabor agridulce, en que ahora el adjetivo agridulce está modificando el sustantivo sabor. Es decir, podemos ver que los tres son adjetivos porque los tres pueden cumplir la función de modificar un sustantivo. De hecho, el mismo en los tres ejemplos. Lo mismo en sordomudo, ¿no? Persona sorda, adjetivo sordo, que modifica el sustantivo persona. Persona muda, lo mismo. Persona sordomuda, lo mismo. Entonces, si se fijan, el esquema es el mismo. Junto un adjetivo con otro adjetivo y forma una palabra más compleja que típicamente es la combinación de los dos elementos originarios y que también resulta ser un adjetivo. Ese es el esquema que existe y que obviamente no se limita solamente a estas dos palabras en el español. Por ejemplo, también podemos tener otras como, no sé, claroscuro. ¿Conocen la palabra? ¿Claroscuro? ¿No? Florencia la conoce. Cuéntanos, ¿sabes? ¿Qué significa o más o menos? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas esa palabra? Es como, como algo que está claro, oscuro, como que se deja entrever, como que se ve, pero no así como de forma literal que uno lo vea bien, sino que uno lo puede ver, pero como con sombras, como que no lo alcanza a entender y ver completamente de una manera literal. Perfecto, cierto, lo dices muy bien. Entonces, una combinación es justamente entre claro y oscuro. Y esto sigue también el mismo esquema, ¿no? Adjetivo claro, adjetivo oscuro y claro oscuro, ¿no? Pero también de otras palabras, como por ejemplo hispanoamericano. Hispano, adjetivo, ¿cierto? Una tradición hispana, por ejemplo, o un lugar hispano, un recuerdo hispano, un libro hispano. Y americano, ¿no? Otro adjetivo. Y al combinarlo formamos hispanoamericano. Entonces, se mantiene este esquema. Este es un esquema mental, ¿cierto? Que está activo. Es decir, podemos ir creando nuevas palabras combinando adjetivo y adjetivo para formar un adjetivo nuevo. Uy, qué bonito el ejemplo que nos da Francisca. Y qué bonito el del libreto también. Los voy a anotar, pero veamos. Nos dan por el chat los ejemplos de clarividente y de patisuelto.
Ya, ¿cómo se forma clarividente? ¿De dónde? ¿Francisca? No tengo idea, pero voy a improvisar. Ya. Muy bien. ¿Qué significa? ¿De qué hablamos cuando decimos que algo o alguien es clarividente? Generalmente igual se asocia como al mundo de lo etéreo, pero es como una persona que tiene claro cosas que no son muy evidentes y puede ver cosas como son futuro, espectros o cosas así, según yo. Claro, tienes toda la razón, Puede que sí. esté mal, lo asocia a la casa de los espíritus, así que es No, Isabel Allende la que está mal. sí. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, lo que podemos inferir de tu caso, de tu ejemplo, perdón, y de la explicación que estaba dando, Fran, es que es una persona que ve, es decir, se trata de un vidente, De manera clara. y claro, que ve las cosas de manera clara, ¿no? Entonces, lo que tenemos es la combinación de claro, que es una palabra que existe, ¿cierto? Una raíz, y vidente, que también existe, quizás no es tan usual, pero que efectivamente podemos usar, ¿no? En el sentido de alguien que ve. Eh, Bueno, esta pregunta no es tan fácil quizás, pero bueno, de hecho sí, porque la vimos recién. Claro es un adjetivo. ¿Y vidente? Vidente no me suena tanto adjetivo. De hecho, podemos hablar, de hecho, cuando yo la uso, la pongo más bien para hablar de una persona, ¿no? Por ejemplo, fui a ver a un vidente. O como dice Según Florencia, yo puede tener como más de un uso, porque claro, se puede usar como un sustantivo, pero también puede ser como un adjetivo de una persona que es vidente, o sea, que ve como una cualidad, pero eso ya sería como muy redundante, no sé. no, yo creo que tienes razón. Creo que tienes razón, Fran, y que Yo efectivamente también creo que tengo razón, puede, pero me parece muy bien que estés de acuerdo contigo misma, porque eso habla bien de una mente coherente. Eh, entonces, yo creo que puede funcionar como adjetivo, pero que en este caso en particular, en el de clarividente, más bien se refiere, la parte evidente se refiere a la persona, ¿no? A la entidad que ve. Y en ese caso funciona más bien como un sustantivo. Y de hecho, funcionalmente, hablábamos de fui a ver a un vidente, el vidente me dijo esto. Entonces, típicamente funciona más bien como sustantivo. Claro, Francisca nos da un ejemplo como la luz es clarividente, que podría funcionar, y ahí sería más bien adjetivo, tienes razón, pero yo creo que más bien, en este caso, funciona más bien para hablar de una persona, ¿no? En este caso, entonces, lo que tendríamos sería no un adjetivo y otro adjetivo, sino que tendríamos un adjetivo claro y un sustantivo vidente, que típicamente nos da también un sustantivo como resultado. Porque hablamos de un clarividente, ¿cierto? O el clarividente. Entonces aquí tendríamos un esquema distinto. Tendríamos un esquema que es adjetivo más sustantivo, que da como resultado un sustantivo. Ese es un esquema distinto al de adjetivo, que da otro adjetivo, que eran los ejemplos de acá. Pero también formaría parte de la composición, solo que con un esquema distinto. ¿Bien? Eso. Veamos el otro ejemplo. Perdón, Constanza nos pregunta si habría categorías también como en la derivación. Sí, tienes toda la razón, Constanza, pero en este caso no se suelen clasificar como procesos o subprocesos distintos, sino que solamente se ven que obedecen a esquemas diferentes, a esquemas de formación distintas, pero en todos los casos hablamos de la combinación de raíces. Así que por eso no se hace una distinción tan clara, ¿no? Como los ejemplos de sufijación, prefijación y circunfijación. En estos casos es más claro que todos son el mismo proceso, aunque se sigue esquemas ligeramente distintos de acuerdo a la categoría gramatical de los componentes. En el caso de patisuelto, ¿quién daba el ejemplo de patisuelto? Ay, se me perdió. ¿Quién daba el ejemplo de patisuelto? Ah, bueno. Ah, la Loreto. Loreto, ¿tienes el micrófono por ahí? Sí, aquí está. Hola, Loreto.
Cuéntanos, ¿qué es un patisuelto para ti? O sea, me lo dicen cuando salgo mucho de casa, cuando uno no está mucho en casa, siempre está afuera. Te lo dicen a ti, además. Sí, Súper. Entonces, una persona patisuelta es como que... ¿Cómo crees que está formada? o sea, cuando dicen pati suelto, así como me imagino una pata, como la pata suelta, algo así. Tienes toda la razón. De hecho, es una persona que está un poquito opaco, ¿no? Aún es transparente, pero ya se está empezando a hacer más opaco. Y es justamente eso, una persona que sale mucho y entonces sale y camina mucho, ¿no? Y por eso tiene las patas sueltas. Claro, un poquito como patiperro también, pero no es exactamente lo mismo. Entonces estamos hablando de una persona con pata, y de ahí la idea de pati, más suelto. Pata es un sustantivo, ¿no? Por ejemplo, mi pata, la pata, ¿no? Y suelto es un adjetivo. Entonces tendríamos un tercer esquema acá, de sustantivo más adjetivo, que da como resultado un adjetivo. Porque justamente patisuelto se usa para denominar a las personas, ¿no?, que tienen esa característica. Aunque también se puede usar como sustantivo, ¿no? Un patisuelto o ese patisuelto. Pero es más bien típicamente adjetival. Entonces aquí también tendríamos un esquema distinto. ¿Se fijan? De hecho, las combinaciones, existen todas las combinaciones. Adjetivo, adjetivo, para formar un adjetivo. Adjetivo, sustantivo, para formar sustantivos. Sustantivo, adjetivo, formar adjetivo. E incluso podríamos tener la última que nos falta, un sustantivo más otro sustantivo, y eso típicamente podría formar... ¿se nos ocurre un caso en que podemos combinar raíces sustantivas más otro sustantivo? No son tan comunes, pero existen algunos en español. A ver, tengo algún ejemplo que se me viene en la mente, pero a ver si a alguno de ustedes se les ocurre. Bueno, de hecho, Carla ya nos había dado un ejemplo. Patiperro. Porque patiperro se forma de una manera parecida a patisuelto, con pati, de pata, y en este caso, perro, ¿no? Aunque este sí que está bastante más opaco. Otros ejemplos son, por ejemplo, bocacalle. ¿Conocen esa palabra? ¿Bocacalle? ¿No? No, en serio. Bueno, las bocacalles son estos cruces de calles que son amplios, ¿no? En que tenemos una calle que viene, por ejemplo, de la dirección norte-sur y otra que viene de este-oeste y forman entonces un típico encuentro como una cruz, ¿no? Eso es una bocacalle. Y ahí claramente está la idea de boca más la idea de calle, es decir, dos sustantivos. Entonces, típicamente, estos son típicamente más opacos, como pueden ver en su significado, pero existen, ¿no? Entonces, la combinación de sustantivo más sustantivo nos da también otro sustantivo. Bueno, como pueden ver, hay un montón de combinaciones posibles, un montón de esquemas posibles, pero todos entrarían dentro del ámbito de la composición. Uno que me gusta mucho, especialmente a mí, es la combinación de... Voy a subir un poquito esto para que se vea mejor. La combinación de verbo más verbo. Y esto típicamente forman en castellano un sustantivo. Por ejemplo, estoy pensando en casos como vaivén, que está un poquito opaco, pero igualmente podemos inferir su significado. Vaivén, ¿cierto? Significa este movimiento, podríamos decir, pendular, ¿no? Que va primero hacia un lado, después va hacia el otro. Ese es el vaivén. Por ejemplo, si uno está arriba de un bote, puede sentir el vaivén, ¿cierto? Que es justamente como se mece el bote. Porque justamente va y viene, ¿no? La idea de ir y venir. Ahí están los dos verbos, va, ven y forma vaivén, por ejemplo. O duerme vela. Ese es un poquito más clásico, ¿no? No es tan habitual en la lengua común, en la lengua cotidiana, pero la duerme vela, ¿alguien la ha usado o alguien la conoce? ¿Qué es una duerme vela? ¿No? ¿Alguien sí?
Bueno, es un estado en que uno se encuentra ni completamente dormido ni completamente despierto. Es decir, como ustedes cuando llegan a la clase de gramática. No, no, como lo más típico que se dice como cuando uno se está quedando dormido, ¿no? Y no sabe si está soñando realmente o si está viviendo algo. Eso es una duermevela, ¿no? Un estado en que no está completamente ni en un caso. Y eso está formado a partir de dormir, y ahí está la parte duerme, y velar, ¿no? Que es justamente mantenerse despierto, sobre todo en la noche. Y se forma este sustantivo, ¿no? Que indica este estado mental, este estado espiritual de no estar ni completamente despierto ni completamente dormido. ¿Bien? Compraventa, claro, súper buen ejemplo, Carla. Compraventa, es decir, un proceso comercial que consiste en comprar y vender, ¿cierto? Y es un sustantivo, porque hablamos de la compraventa, ¿cierto? Eso. O uno que me gusta mucho a mí, que es el caso de sub y baja, ¿cierto? Que es este juego infantil, ¿no? Este juego que hay en las plazas, en los parques, ¿cierto? Que dos personas se ponen al extremo de una tabla, generalmente, para subir y bajar. Lo que en mis tiempos llamábamos un balancín, cuando yo era chico. ¿Ustedes le dicen balancín o le dicen sub y baja? Sub y baja, ¿Sub y baja para ti, Francisca? ¿Los dica también sub y baja? totalmente. Llevo una clase de tortura igual. ¿Cómo, Francisca? A mí por lo menos, cuando chica, o bueno, aún, cuando me subo a uno me dejan, como soy livianita, la otra persona tiende a pesar más que yo y me deja como media hora arriba, y Sí. yo cuando chica no me podía bajar sola, ahora sí puedo. Y era horrible. Eso, es un tipo de tortura compleja. Sí, todos solíamos hacer eso, es verdad. Bueno, el Yubitsa le dicen columpio, pero no, el columpio es otro. No estamos hablando de esa silla que está, bueno, de hecho, veamos. Vamos a buscar un columpio. Claro, esto es un columpio. Ah, perdón. Estos son columpios, ¿no? En cambio, un balancín, a ver si sale lo que usted está haciendo, es esto, ¿no? ¿Bien? Bueno, cuando yo era chico, le decíamos balancín, y es interesante esto porque sube y baja. Tengo la impresión de que viene del español mexicano, y que balancín era el más antiguo forma de denominación en Chile, y que probablemente por los dibujos animados, ¿no? Doblados en México, sobre todo nos quedó ahora más la forma de denominarlo como sub y baja. Pero bueno, lo interesante para los efectos prácticos que estamos revisando acá es que aquí también tenemos claramente una combinación de dos verbos, ¿no? Subir, bajar, que forma finalmente el sustantivo sub y baja. Claramente es un sustantivo, ¿no? De hecho, habla incluso de una entidad, así que muy evidentemente sustantivo. Bien, así que ahí tenemos otro esquema. Otro esquema que, como ven, también es bastante productivo, tiene bastantes palabras dentro del español. Bueno, eso es otra cosa importante. No todos los esquemas que estamos revisando de composición son igualmente productivos, es decir, no todos dan muchos resultados en castellano. El de adjetivo-adjetivo, como agridulce, sordomudo, claroscuro y panamericano, claramente funciona bastante, ¿no? Tiene varios resultados. Ese es productivo. En cambio, otros como el de sustantivo, sustantivo, más otro sustantivo, está más limitado, no es tan productivo en el castellano. El de verbo y verbo para formar otro sustantivo, vaivén, duermevela, compraventa, sub y baja, parece que tiene bastantes resultados también. Parece ser entonces un esquema muy activo en la mente de las personas que perfectamente permite crear nuevas palabras de una manera sencilla. Pero claramente, de entre todos estos esquemas posibles, el más productivo, el más activo, es decir, el que permite más formaciones de palabras, de hecho casi cotidianamente nos encontramos con alguna de ellas,
es el ejemplo del esquema verbo más sustantivo. Y que da como resultado un sustantivo. Y aquí tenemos ejemplos como guardaespaldas, parabrisas, abrelatas, matamoscas, sacacorchos, bueno, y un montón en realidad que podemos ir viendo. Uy, perdón, en el chat Constanza me pregunta, ay, si vamos a ver las clases gramaticales en profundidad. Uy, a mí me encantaría profundizar en todas y cada una de ellas. Hasta donde nos dé el tiempo vamos a tratar de hacerlo. Prometido. Sacapuntas, por supuesto, nos dice Francisca. Y un montón en realidad. De hecho, combinen ustedes un verbo más un sustantivo, por ejemplo, guardaespaldas, parabrisas, abrelata, y veamos cuáles conocen. ¿No? Paracaídas, por ejemplo. Paraguas. Sacacorcho dijimos. ¿Se le ocurre alguno a usted? Limpia piso. Súper. Más ejemplos, a ver. Hay uno que a mí me encanta, que usan en España. ¿Conocen esta especie de pititos que al soplarlos sale como una especie de cintita que se desenvuelve y después se vuelve a envolver? ¿Sí? Bueno, eso en España lo llaman un espantasuegros. Mira, qué interesante. La mamá de Ignacia la jodia. Eso quiere decir que quizá le puede decir a su pareja, ¿no? Que use uno de estos. No, me refiero a estos. Mira. Este es el espantasuegros. ¿Cierto? Es como ese silbato que queda. Pero decía cuando le buscó, también decía matasuegras. Ah, veamos qué son los matasuegros. Me suena, pero no me acuerdo qué son. Ah, lo mismo, claro. Otra palabra para lo mismo. Que obviamente está un poco más opaco, ¿no? Espantasuegras, matasuegras, vamos a poner también. ¿Se le ocurre alguno de ustedes? ¿Alguno más? Gigante lo de las suegras. Tiene toda la razón. Hay que comparar, de hecho hay muchos, paracaídas, paraguas, parabrisas, por ejemplo, ese es otro, que es este vidrio delantero que hay en los autos, espantapájaros, bueno, perdón, espantapájaros son dos distintos, chupamedias, decían uno de ustedes, muy bueno eso, chupamedias. Bueno, pues como ven, hay un montón, es chupacabras, qué bueno. Y como ven, todos combinan un verbo en primer lugar, un sustantivo en el segundo lugar, y terminan como resultado una palabra que es un sustantivo también. Todos hablan de entidades, ¿no? Guardaespaldas, parabrisas, abrelatas, matamoscas, sacacorchos, sacapuntas, paracaídas, bueno, un montón. Repetí parabrisas, perdón. Como ven, este es el esquema más activo que tenemos en el español. Y es muy específico, ¿no? Siempre tenemos primero el verbo, luego un sustantivo, pero además, ojo, siempre el segundo sustantivo nos habla de una entidad que es afectada por lo que hace el verbo. Es decir, por ejemplo, en abrelatas, no es una lata que sirva para abrir algo, sino que es algo que sirve para abrir las latas. Es decir, la lata aquí es lo afectado por el evento. Lo mismo, por ejemplo, en el sacapunta, ¿no? La punta es lo sacado, es lo afilado, no es un lápiz. En un limpiapiso, el piso es lo que finalmente termina limpio o limpiado, ¿no? En un espantapájaros es lo que termina siendo espantado. En el chupacabra, las cabras eran lo que era chupado, ¿no? Porque eran animales que aparecían sin la sangre, ¿no? Y por eso el nombre de esta bestia mítica. Entonces, no solamente es un sustantivo, sino que es más preciso. Es primero el verbo y luego el sustantivo que sufre los efectos de ese verbo.
Y típicamente el resultado es un sustantivo que nos habla de ya sea una persona o un elemento, o en algún caso un animal, pero algún tipo de entidad que está asociado con esta idea de hacer algo que tenga un efecto sobre el segundo de los componentes. Por ejemplo, en guardaespaldas es una persona que protege, guarda, la espalda de otra persona, ¿no? Y ahí hablamos de una profesión, de alguien en particular que desempeña ese oficio. Bueno, este es el esquema más productivo con diferencia, ¿no? De todos los que existen en español. De hecho, es tan productivo que perfectamente puede servir para crear palabras nuevas sin mucha dificultad. Y ahí vemos lo activo que está en la mente de los hablantes. Por ejemplo, si nosotros creáramos un invento, no sé, que sirva para sacarle automáticamente las pulgas a las mascotas, a los perros. Eso perfectamente podría ser el sacapulgas, ¿cierto? Y no sería difícil que eso quedara como un sacapulgas de una manera universal, ¿no? De hecho, que se expandiera, porque es muy transparente y el esquema está muy activo en nuestra mente. Otro ejemplo, como saltamontes, tiene toda la razón. O imagínense ustedes, no sé, que alguien crea un aparato que sirve para recoger la basura de una manera rápida. Eso podría ser perfectamente un recoge basura. Es decir, es un esquema tan activo que perfectamente está muy disponible para crear palabras nuevas de una sola vez. O imagínense, por ejemplo, y este fue un caso que me encontré, entre comillas, de una manera real una vez, un medicamento que sirva para tener paciencia frente a la actitud de los otros. Bueno, me encontré una vez con esto. Que alguna vez a todos nos hace falta, ¿no? Es que si se fijan, sigue también el mismo esquema, ¿no? Soporta de soportar, huevones, ¿cierto? Para hablar de un cierto tipo de persona, ¿cierto? Y un medicamento, ¿no? Se combinaría la idea de soportar a ese tipo de persona, ¿no? Eso. Con esos ejemplos podemos ver entonces lo activo que está este esquema, el esquema de verbo más sustantivo para formar un nuevo sustantivo dentro de todos los esquemas compositivos del español. ¿Bien? Eso. Hasta ahí en realidad con esta parte de los compuestos. Estos compuestos en particular suelen llamarse todos compuestos por modelo. Y se llama así justamente por lo que hemos venido viendo, ¿no? Porque existe un modelo, que es, por ejemplo, adjetivo, adjetivo para formar otro adjetivo, o acá sustantivo más adjetivo para formar un adjetivo. Es decir, existe un modelo mental, una especie de esquema mental que existe en nuestra mente, y siguiendo ese esquema nosotros vamos formando nuevas palabras. Por eso se le suele llamar composición por modelo. Y eso es porque la vamos a distinguir de otro tipo de composición al que vamos a entrar casi enseguida. Ay, perdón, tenemos una duda formal en el chat. Sí, tenemos una prueba el próximo lunes. Claro, yo esperaba tener un poquito más de contenido, pero dado que hemos tenido algunas paralizaciones, algunas ausencias de clase, vamos a tener un poquito menos de contenido, pero sí, igualmente la prueba la vamos a tener el próximo lunes. ¿Ok? La segunda prueba. Porque si no, después se nos va a quedar muy estrecho para tener una tercera prueba más distanciada. Entonces, bueno, volviendo entonces y ya finalizando la sesión de hoy día, todos estos ejemplos que hemos visto se llaman justamente composición por modelo, porque para formar una nueva palabra se sigue un modelo mental existente en nuestra mente, ¿cierto? Un cierto tipo de esquema o combinación, y dentro de todos el de verbo más sustantivo para formar un nuevo sustantivo, es el más frecuente, el más activo, pero todos nos sirven para formar palabras nuevas. Antes de irnos, y sí, va a haber una ayudante, sí, descuido. Antes de irnos, fíjense en el siguiente ejemplo, en el siguiente caso. ¿Qué pensarían si yo les digo que una persona se dedica al autocultivo?
Andaos. Etienne nos pregunta, muy bien, ¿autocultivo de qué? Bueno, y les digo, bueno, esto es lo que hace. Como pueden ver en el ejemplo de ahí. Bueno, este es un juego, obviamente, pero que nos muestra como la leche cultivada. Sí, pues como dice Florencia, uno típicamente piensa en plantaciones, por ejemplo, como de marihuana, ¿no? Que son cosas que no se pueden comprar porque otros los cultivan, al menos no de manera legal, sino que generalmente porque una misma persona la cultiva para ella misma. Bueno, ese es el significado más típico, ¿no? ¿Cómo estaría formado esa palabra con ese significado? ¿Cómo se forma autocultivo en ese sentido? Es decir, de cultivar algo para uno mismo. ¿Qué tipo de proceso se sigue para formar autocultivo en ese sentido? Podría ser por prefijación. Súper, ¿quién lo dijo? No la tengo por acá. Oh, ¿quién fue? Por el auto. ¿No? ¿Quién fue? Oh, no la pillo. Ay, pero dígame, ¿quién fue? También. La Antonia. Súper, ya, que está medio entrecortado. Tienes toda la razón, Antonia. En Creo autocultivo... que me escucha bien. No, pero ahora te oímos bien. Muchas gracias. Claro, si uno cultiva algo para uno mismo, claro, ese es el sentido de autocultivo que más típicamente se nos viene a la mente, y eso tienes toda la razón, es un caso de prefijación, ¿no? Cultivo para uno, ¿no? Y ahí tenemos el prefijo auto, que también tenemos, por ejemplo, el autocuidado, que es cuidarse a uno mismo, por ejemplo, pero que no funciona de manera independiente en el castellano, sino que como prefijo solamente tiene que estar siempre ligado a una raíz. Pero en este juego que tenemos acá, ¿cierto? En esta broma que tenemos acá, auto no está tomado en el sentido de para uno mismo, ¿no? Sino que está tomado en el sentido de una palabra que sí es libre en castellano, es decir, de otra raíz. Es decir, y el significado de ahí sería algo así como cultivar autos, ¿no? Y aquí tendríamos entonces un caso de composición. Entonces, como ven, uno puede jugar con estos procesos, y en algunos casos no es simplemente un juego, sino que efectivamente puede haber algún cierto tipo de confusión, en que en algunos casos podemos tener una palabra que funcione como un prefijo, perdón, un morfema, que funcione como un prefijo, y eso da, por supuesto, un significado distinto, un significado específico como resultado, y este otro, en que acá funciona como una raíz, porque es efectivamente liberable en castellano. Constanza nos pregunta si auto viene de autonomía. No, la verdad es que auto en realidad viene ya como un prefijo desde el griego. Y lo que aparece en autonomía es una palabra que también viene del griego y en la que ya estaba incluida ese prefijo. Entonces, no es que auto provenga de autonomía, sino que es independiente, pero existe también como un componente de esa palabra. Bueno, en la próxima clase, en la próxima sesión, la del día miércoles, vamos a ver que existe un segundo proceso dentro de la composición, que es distinta a la composición por modelo. Pero ya que es composición, también implica juntar más de una raíz, es decir, juntar más de un signo lingüístico, un morfema que existe previamente en castellano. Pero ya no se sigue un esquema, sino que sigue se trata de un procedimiento un poco distinto. Los voy a dejar por ahora con la duda, y por eso vamos a comenzar el día miércoles. ¿Bien? Les dejo un abrazo, que tengan una excelente semana de regreso, y con mucha alegría ante perspectivas y caminos lindos y nuevos que se nos abren. Cuídense mucho.